Hay una película que está siendo muy aclamada por aquellos que ya la vieron. Una película basada en un caso real de supervivencia extrema. Por supuesto, estamos hablando de una película que relata la tragedia de los Andes que ocurrió en 1972, donde un equipo de rugby uruguayo tienen un accidente durante su vuelo y son obligados a sobrevivir en condiciones extremas. Un suceso que fue documentado y filmado en una película en 1993. Pero ahora hay una nueva adaptación y por eso, hoy, en Hace la Corta te traemos La Sociedad de la Nieve. En una tarde de octubre en 1972, nuestros protagonistas se encuentran inmersos en un apasionante partido de rugby representando al All Christian Club. Entre ellos destaca Roberto, quien logra apoderarse del balón y emprender una emocionante carrera hacia la zona de anotación. A pesar de los gritos de sus compañeros para que pase el balón, Roberto, decidido en marcar, esquiva a algunos oponentes antes de finalmente ser derribado. En los vestuarios, la atmósfera se torna tensa cuando sus compañeros expresan, en forma de broma, su descontento por la jugada. Entre gritos y risas llega su capitán Marcelo Pérez, quien reprende a los jugadores y les pide que abonen la cuota para el traslado hacia Santiago de Chile, donde tendrán un partido días más tarde. Conscientes del costo del vuelo, los jugadores idean el plan de llenar los lugares restantes del avión, invitando amigos y conocidos. Más tarde, en plena misa, Gastón, un miembro del equipo, aborda a Numa Turcati. A pesar de no ser miembro del equipo, le pide que se una al viaje. Al finalizar la ceremonia, Numa se reúne con sus amigos para expresarles que el rugby no es su prioridad y que su enfoque principal está en sus estudios. A pesar de las bromas y tentativas, incluyendo una lista de números telefónicos de mujeres en Chile, Numa se muestra inicialmente negativo a la idea de unirse al viaje. Su amigo Alfredo Delgado pide que este sea su viaje de despedida, ya que cuando se gradúen no tendrían más tiempo para un viaje de tal magnitud. En un par de meses te vas a recibir. Vas a empezar a trabajar sin parar. ¿Te pusiste a pensar que este puede ser el último viaje que podemos hacer juntos? Donde fue el detonante para que en su casa deje de lado el estudio para averiguar algo sobre Chile, donde con una charla breve con su perro, decide ir al viaje. ¿Vos qué decís? ¿Vamos? El grupo se dirigió hacia el aeropuerto para tomar el vuelo, donde se tomaron una foto grupal antes de abordar. Durante el vuelo sufren una turbulencia que inicialmente lo toman a la ligera. Sin embargo, Numa logra ver por su ventana las cordilleras de los Andes muy cerca del avión. Esto lo pone nervioso y decide ponerse el cinturón. La situación se complica cuando sufren una pérdida de altura y colisionan con una montaña debido a las nubes que no permitían que los pilotos pudieran verla. El impacto rompe gran parte del avión, arrojando a las personas de la parte trasera. Después del avión, la situación se volvió caótica. Al despertar, los sobrevivientes se vieron enfrentados a la desesperación mientras trataban de ayudarse mutuamente. Roberto, que era el estudiante de medicina, asistió a los heridos. Mirame a los ojos. Estudio medicina. Soy Roberto. ¿Vos cómo te llamas? Álvaro, ¿qué? ¡Álvaro! Al llegar a la cabina, descubrieron que el piloto había fallecido y que el copiloto estaba al borde de la muerte. Sus últimas palabras fueron hacia Numa, quien fue el único que se acercó a escuchar. Que Dios los acompañe. La amenaza más inminente era el frío extremo. El clima gélido se convirtió en su principal preocupación. Intentaron tapar el acceso del avión con equipaje para minimizar la entrada de frío y enfrentar las condiciones que traía la noche. Aún así, la mañana siguiente amanecieron con varios fallecidos que no lograron sobrevivir al frío extremo. Allí comenzaron a sacar todos los asientos del avión para generar más espacio y crear camas improvisadas para los heridos que aún estaban con vida, donde nos muestran cómo apilan a los fallecidos tapándolos con nieve para evitar su descomposición prematura. Esto con el fin de entregar los cuerpos a sus familiares. Además, vemos como en la pantalla aparecen los nombres de los fallecidos, esto en el transcurso de toda la película. Luego de esto, comienzan a separar todas las provisiones y repartir los alimentos en partes iguales, siempre en raciones para que aguanten lo más tiempo posible, aunque mientras estaban comiendo visibilizan un avión el cual, a pesar de los gritos que pegaban al avión, este no logró verlo. ¡Ayuda! Al día siguiente,
uno de los pasajeros, Nando, despierta del coma en el cual estaba, solo para enterarse de que su familia, el cual él había invitado, había perdido la vida en el caso de su madre y herida gravemente en el caso de su hermana. Esto lo hunde en una notable depresión, ya que se culpa por lo ocurrido, por haberlas invitado, incluso recordando el momento en el que habla con su padre pidiéndole que no se preocupara. Confía. Luego de ello, crearon una X con los equipajes para que los aviones pudieran verlos, los cuales no tardaron en aparecer. Con un movimiento de alas del avión, estos creyeron que los habían visto, por lo que los chicos se pusieron contentos, aunque nada más alejado de la realidad. Evidentemente los estaban buscando por la cantidad de aviones que rondaban por la zona, pero sabían que al ser un lugar muy difícil de ingresar, no les sería muy fácil, por lo que comenzaron a discutir, pidiendo que los más grandes intenten tener fe para que los más chicos no pierdan la cabeza, lo que provocó que Roberto saltara mencionando la regla de 3. Sabía medicina, por lo que mencionó que una persona podía estar 3 minutos sin respirar, 3 días sin beber agua y 3 semanas sin comer, agregando el hecho de que están en constante frío, lo que provoca que consuman más calorías. Allí fue donde saltó la idea de ir a buscar las baterías que se encontraban en la cola del avión, con el fin de reparar la radio y así quizás poder comunicarse, por lo que hicieron una expedición donde fueron 4 voluntarios. En el transcurso del viaje se dieron cuenta que el avión no podía verse debido a la gran cantidad de nieve que rodeaba el avión, sumado a que el sol provocaba que el hielo sea menos denso, por lo que tuvieron que volver con las manos vacías. Aquí también nos mencionan que están hace 6 días sin comer. Anoche repartimos lo último que nos quedaba, un paquete de galletitas. Ya no hay más. Esto último hizo que buscaran comida desesperadamente, hasta el punto de que uno de los pasajeros comenzó a comerse las costras de sus propias heridas, donde en una conversación llegaron a decir que antes de morir de hambre se comerían los cuerpos de los fallecidos. Esto llevó a que el grupo se dividiera en dos, los que apoyaban esta medida extrema para sobrevivir y los que no, donde discutían lo ético y lo moral de lo que conlleva ese acto. ¿Qué va a pasar con nosotros? Dios nos va a Si perdonar. Dios nos puso en esta situación, va a comprender que hagamos lo imposible para sobrevivir. Es solo carne. Es gente que queremos, Arturo. ¿Y cómo se corta un cuerpo? ¿Y quién sería capaz de hacerlo? Los estudiantes de medicina se ofrecen para cortarlos, en caso de que estén de acuerdo, ya que estaban hace muchos días sin comer e hidratarse, tanto que el color de la orina era negra producto de la deshidratación extrema. Ya en el día 9, algunos dan el consentimiento de que si mueren, los demás tienen el permiso de que se alimenten de su cuerpo. Esto fue el pie donde los estudiantes de medicina tomaron una astilla de vidrio para cortar los cuerpos. Varios se quedaron expectantes, mientras que otros se unían para conseguir una porción, todos pidiendo disculpas por el acto que iban a cometer. Días posteriores tomaron la decisión de cortar los cuerpos a escondidas para que nadie sepa a quién pertenece. Los primos Strauch se encargan del trabajo más doloroso, el que nadie quiere hacer. Fito es quien elige los cuerpos, apartados de la mirada del resto. Así logran contener la locura de los que comen. Los chicos encontraron un equipaje donde había, entre otras cosas, una radio que pudieron reparar, aunque lo que escucharon les bajó la moral a todos, ya que se enteraron que dejaron de buscarlos, marcando el hecho de que no hubo sobrevivientes en el accidente. Acaba de finalizar la búsqueda del avión uruguayo siniestrado en los Andes. La búsqueda se reiniciará a comienzos del año próximo para hallar los restos del desastre. Una pausa comercial y volvemos con otras noticias. Aquí fue donde Marcelo admite haberse equivocado, pidiendo que aquellos que no comieron la carne, que lo hagan para poder sobrevivir. Ya abandonados, emprendieron un nuevo viaje para ir a buscar las baterías para que la radio del avión funcionase y poder comunicarse. En el viaje encontraron más cuerpos, entre ellos el de Gastón, pero todo se complica cuando cae la noche, donde apenas pudieron salir vivos por el frío, quedando tapados por la misma nieve al día siguiente. En ese día volvieron al avión informándoles que no vieron nada más que solo montañas con nieve, pero les comentaron que pasando esas montañas estaba Chile. Allí es donde deberían ir, pero para ir deberían comer, porque si no, no llegarían. Fue entonces donde Numa agarró el pedazo de carne que le ofrecían, pero lo mantuvo en su mano hasta que cayó la noche. Un acto que no quería pero necesitaba. Finalmente comió, pero no masticó ni 3 veces que tragó y luego comenzó a llorar. No mastico más de 2 o 3 veces y me obligo a tragar. Para
intentar pasar un buen momento en ese lugar, comenzaron a tener una pequeña payada. Uno por uno cada uno iba recitando sus rimas hasta que llegó a Numa, el cual le salió una muy mala rima, que todos festejaron. Este momento de felicidad no duró mucho, ya que en un abrir y cerrar de ojos quedaron atrapados bajo la nieve, en donde varios perdieron la vida. Estuvieron atrapados bajo la nieve por varios días, donde el hambre comenzó a azotar, volviendo a comer carne, pero esta vez viendo de las personas del que provenía la carne, comiendo mientras lloraban. Numa no perdía la fe, comenzó a cavar y a pesar de haberse lastimado la pierna logró llegar a la cima, donde al fin, después de días, lograron salir del avión. Para después plantear una nueva salida, buscar la cola del avión, esta vez más preparado para ello. Roberto era el que tenía las mejores piernas, más entrenadas, y su labor como médico allí ya no sería muy necesario. Por lo que Roberto, Gustavo, Numa y Nando salieron en busca de dicho lugar donde se encontraba la cola del avión, pero Numa, producto de su pierna herida, el cual ya había comenzado a tener una grave infección, tuvo que regresar al avión. Su salud se iba deteriorando, por lo que al llegar se desmayó, despertando poco después con la pérdida de otro compañero. Numa se siente inservible por la pierna infectada. Esto lo habla con Javier, quien había perdido a su esposa, Liliana, en la avalancha que lo dejó enterrado 2 días atrás, donde le cuenta lo sucedido estos segundos en la que su mujer falleció, con la misión de explicarle a Numa que todo sucede por algo, que en esa condición no es un inútil, una conversación que tomará relevancia más adelante. Al despertar, Numa tiene enfrente suyo a Nando, quien le cuenta que encontraron la cola del avión, la cual se había catapultado hacia otra dirección, donde consiguieron traer más provisiones, entre ellos un pedazo de chocolate, el cual Numa disfrutó. También dicen que encontraron la batería, pero como estaba enganchada a la cola, vinieron a buscar la radio para poder llevarla, ya que Roy estaba seguro que podía repararla. Cuando lograron arreglarla, intentaron comunicarse, pero después de muchos intentos, solo lograron poner un poco de música. Allí encontraron impermeables, los cuales utilizan para crear sacos para dormir. La salud de Numa continúa empeorando, llegando al punto donde se deprime y se niega a comer. Mitad y mitad. No te rindas ahora. A pesar de que su amigo Pancho le insiste que no se rinda, ambos tienen una emotiva charla donde Numa insiste que sabe que tiene 25 años y que tiene una vida por delante, pero sabe que no va a poder vivirla, sintiendo que su fin está cerca. Planea una nueva expedición donde saldrán cuando el saco de dormir esté listo, pero Roberto no está muy convencido de ello. Numa continúa hablando en una voz en off, donde habla de algunas fotos que estaban sacando. Plantea el hecho de que son fotos que él nunca podrá verlas. También dando el permiso de que se alimenten de su cuerpo para que sus amigos puedan vivir un día más. Pero está bien, estoy tranquilo. Estoy preparado para lo que viene. Y me pone muy feliz saber que ustedes sí lo van a lograr. Eso me pone contento, Nando. Esa noche fue la última de Numa Turcati. Murió el 11 de diciembre de 1972 mientras dormía. Dejó una carta que todos leyeron, que decía: no hay amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Este fue la motivación que necesitaban para emprender el largo viaje que los esperaba. 3 voluntarios partieron: Nando, Roberto y Tintín. Fue un viaje muy duro. La bolsa de dormir que habían hecho les ayudó bastante, pero el viaje se ponía cada vez más difícil. Cada que se cruzaban una montaña, otra más parecía interminable. Evidentemente Roberto se desanimó, pero Nando dijo que en algún momento el hielo se terminaría y le pidió a Roberto que lo acompañe a seguir con el viaje, a lo que Roberto accedió, mandando de vuelta a Tintín de regreso al avión con el fin de ahorrar comida. Dicho suceso ocurrió. Se había acabado la nieve, se habían detenido para comer algo, pero notaron que la carne olía mal, lo que provocó que ambos tengan un brote de fiebre, con Roberto vomitando. Llegaron a un río en el que se alegraron al verlo y se abalanzaron para tomar un poco de agua. En ese momento, ¡Nando!
Un estanciero que se encontraba del otro lado del río los ve, estanciero que posteriormente avisa a las autoridades. Después de leer la nota que le lanzaron Roberto y Nando, el calvario al fin había terminado. La nota decía: vengo de un avión que cayó en la montaña, hace 10 días venimos caminando. En el avión quedaron 14 personas heridas, tenemos que salir rápido de aquí y no sabemos cómo, cuándo nos van a buscar arriba, no podemos ni caminar. En la radio, junto a los compañeros que quedaron en el avión, se enteraban de que Roberto y Nando lo habían logrado. Lograron llegar y sabían que estaban prontos a ser rescatados, por lo que se intentaron ponerse presentables. Guardaron las cosas de sus compañeros fallecidos para recordarlos y tapando los restos. Roberto, con la carne de Numa que le quedaba, lo enterró, deseando que al fin esté en paz. El 22 de diciembre, después de 72 días, 16 sobrevivientes regresaron de aquel accidente, marcando el inicio de un nuevo calvario. Este evento pasó a la historia como la tragedia de los Andes, desencadenando una avalancha de críticas. Algunos celebraban su supervivencia, mientras que otros los condenaban por las desgarradoras imágenes de la tragedia. En medio de la controversia surge la verdadera pregunta: ¿qué hubieran hecho ustedes?